Bueno, ya estamos en la segunda semana de este mes de junio y seguimos con este tema que es súper interesante. El tema de esta semana se llama Abre tus ojos, líbrate de tus enemigos. Y es que cuando vamos camino al éxito, cuando vamos caminando hacia el propósito que el Señor pensó para nosotros, estamos caminando hacia el éxito. Y cuando vamos caminando hacia ese éxito, nos vamos a encontrar enemigos en el camino que van a tratar de impedir que lleguemos al plan de Dios, que van a tratar de impedir que lleguemos a encontrarnos a la meta que Dios había previsto para nosotros, en la que Él había pensado para nosotros y la que Él sabe nosotros nos vamos a sentir totalmente plenos y satisfechos cumpliendo nuestras funciones de acuerdo a lo que Él nos diseñó, de acuerdo a las habilidades y talentos que Él nos dio y de la forma como Él nos diseñó. En la presentación vamos a estar hablando de los saboteadores del éxito. En el camino nos encontramos estos enemigos y en esta semana vamos a estudiar por lo menos tres de estos enemigos que impiden que lleguemos, porque es importante poder saber qué son, cómo actúan, cuáles son sus estrategias para poder nosotros contrarrestar sus acciones, para poder nosotros actuar en contra de ellos y ganarles la vuelta, por decirlo de alguna manera. Vamos a desenmascararlos, a revisar sus estrategias y a crear nuevas estrategias según Cristo, según lo que la palabra de Dios nos dice. Estos enemigos son tres: el temor, la culpa y la inactividad. Y vamos a ir estudiándolos y analizándolos a lo largo de estos 3 puntos de esta semana. Empecemos con el punto número 1. Y es que lo que hay que tener en cuenta es que antes de que no sabemos cómo es que funcionan los enemigos, entonces se mete por el mismo lugar y nos hace daño. Pero el diablo es un diablo que no es creativo, él siempre va a atacarnos por los mismos lugares. Y vamos a ser nosotros el que le vamos a dar fuerza al enemigo, que dejarlo entrar hasta donde él quiera que entre en nuestra vida. Sí, eso es importante, entender que esos enemigos tienen el poder que nosotros decidamos darle. Estos enemigos no tienen más poder que el que nosotros queramos que ellos tengan en nuestra vida. Por eso, si nosotros no los conocemos y pensamos que no son, lo que pasa con los enemigos del camino, los saboteadores del éxito, es que se presentan a nosotros como inofensivos. Entonces no sabemos que son enemigos. No sabemos que son parte de la estrategia de Satanás para impedirnos llegar al éxito que Dios tiene pensado para nosotros. Por eso esta semana es fundamental poder desenmascararlos. Y no hay que tenerles miedo, hay que pararse con determinación y decir, ya te descubrí y ahora tengo una nueva estrategia, porque ahí es más bien esta semana el enemigo va a empezar a temblar con nosotros, porque él se va a estar dando cuenta que ya nosotros podemos tomar acción, porque estamos apercibidos y tomamos acción. En el punto número 1 vamos a hablar de conoce a tu enemigo. Y bueno, ahí vamos a ver el primer enemigo que nos encontramos, que es el temor. Y en primera de Pedro 5:8 vamos a lanzar la pregunta al grupo: ¿cuál es la estrategia de Satanás? ¿Cuál es la estrategia del diablo? Bueno, desde el principio de los tiempos, desde Adán y Eva, la estrategia ha sido la misma. Él no es, como decía Esteban, creativo. Él siempre actúa a lo largo de los años, de los siglos, ha actuado de la misma manera. Y es hacernos creer que Dios es alguien que no es. Hay 3 tipos de temores que podemos tener. El temor natural que el Señor nos puso para poder prevenirnos y alertarnos de los peligros naturales, de un animal, de la velocidad, de saber cuándo tenemos que decir que no, cuándo tenemos que corrernos, quitarnos, movernos. Ese es un temor natural. También el temor reverente a Dios, el que tenemos al Señor, y el temor que nos paraliza. Ese es el enemigo que vamos a estar hablando en este punto, el temor que nos paraliza. Y entonces hablábamos que Satanás tiene una estrategia desde el principio de los tiempos, y es hacernos creer que Dios es un Dios que no es, que es un Dios que acusa, que es un Dios que castiga, es un Dios que está enojado con nosotros y es un Dios que está deseando ver que hagamos algo malo para
para que venga toda su descarga contra nosotros, y eso es mentira. Entonces, esa es la primera pregunta que podrían lanzar en discusión. ¿Cuál es la estrategia de Satanás con respecto al temor? Y estar atentos de que Dios no es lo que Satanás nos dicta al oído. Que cuando algo nos está paralizando, cuando algo nos dice no sigan caminando en eso que sentís en el corazón, que según leemos en las escrituras es el plan de Dios, eso no es Dios, ese es Satanás, porque esa es su meta, apartarnos del camino. Y Satanás, la definición de Satanás tiene varias connotaciones que vamos a ir revisando a lo largo de esta semana. Una de ellas es que es el que se opone, es el adversario. Y justo con el temor es cuando vemos el significado real de esta palabra de Satanás o adversario, porque nosotros vamos caminando hacia el plan que el Señor tiene preparado para nosotros, y el enemigo, Satanás, viene a meterse en medio del camino, a oponerse. Él está constantemente oponiéndose. Es el adversario de Dios primeramente, y de nosotros también, cuando nosotros decidimos alinearnos al plan de Dios y caminar de acuerdo a lo que Él espera y quiere para nosotros. Entonces, cuando estemos caminando en el camino que el Señor ha trazado para nosotros, vamos a encontrar oposición. Entonces ahí vamos a tener que tener claro que la gente cuando dice, es que he tenido tanta oposición, esto no debe ser de Dios porque las puertas no se están abriendo. No, más bien casi que todo lo contrario. Cuando tenemos oposición es porque estamos caminando, es porque estamos haciendo algo en lo espiritual y en lo natural que se interpone con el plan de Satanás, y por eso él se enoja y por eso busca la manera de hacernos detener. El plan del temor de Satanás a través del temor es detenernos, es que nos quedemos paralizados para que no sigamos caminando y avanzando, conquistando y ganando territorio que él quiere obtener. Por eso se opone, es una guerra constante, y eso tenemos que dejarle claro a la gente de la Casa Paz, que es una guerra que él quiere ganar, pero ya está perdida. Él ya la perdió porque Jesús la ganó en la cruz del Calvario. Entonces el temor que viene de Satanás nos paraliza, porque él quiere oponerse al plan que tiene el Señor. Y en Mateo 16, 21 y 23, ahí podríamos lanzar la pregunta al grupo: ¿por qué Jesús llama a Satanás a Pedro? Bueno, aquí Satanás usó a Pedro. Pedro fue un instrumento de Satanás para metérsele en el camino del propósito que tenía Jesús aquí en la tierra. Jesús venía con un propósito muy claro y definido, y era venir a morir por nosotros, resucitar el tercer día y otorgarnos la salvación. Era volver a conectarnos con el Padre, y eso solo podía ser a través de su muerte y de su resurrección. Y Pedro aquí está diciendo no permitas que esto tan malo, y parece bueno. Es que el problema con estos saboteadores del éxito es que parece que sus intenciones son buenas. Pedro amaba a Jesús. Pedro no quería que nada malo le sucediera a Jesús. Y entonces por eso una reacción que parece natural es: yo no quiero que nada malo te pase. No permitas que nada malo te pase. Parece bueno, pero en realidad eso es una oposición, un obstáculo para que Jesús cumpliera el plan por el que había venido aquí en esta tierra. Y claro que Jesús estaba totalmente lleno de sabiduría y discernimiento para percibir qué es lo que estaba midiendo las palabras de Pedro, que Satanás estaba usando a través de Pedro. Entonces, la pregunta es: ¿por qué Jesús llama a Satanás a Pedro? Porque ahí Pedro está actuando en nombre de Satanás. Y el problema es que muchas veces nosotros actuamos en nombre de Satanás, incluso nuestros seres queridos, de las personas que menos imaginamos, también actúan en nombre de Satanás. El problema no es la persona en sí, el problema es que en ese momento específico son instrumentos de Satanás, o le dejamos las puertas abiertas para que él nos use para impedir el plan y el propósito del que tenemos a la par. Entonces,
Por eso es que este mes, insisto, es uno de los meses más importantes, porque es desenmascarar la estrategia del enemigo, es ponernos los guantes de boxeo y decir, ok, ya te descubrí y no voy a permitir que sigas haciendo con mi vida o con la vida de los demás lo que se te venga en gana, porque estoy buscando estrategia de Dios, directamente de Dios, para pelear contra vos. Eso es lo que vamos a estar haciendo una y otra vez durante este mes. Así que no se preocupen si se empiezan a sentir que tienen oposición durante este mes. Es un mes para doblar rodillas y para ejercer la autoridad que el Señor nos otorgó en la cruz. A través de este primer enemigo, que es el temor, se vienen los otros dos enemigos como una reacción, como de una manera que casi ni lo percibimos. Y esas son las que vamos a estar estudiando en el punto número 2, que son la culpa y la inactividad. Y en ese punto número 2 vamos a revisar primero Zacarías 3 del 1 al 4 y me gustaría que lo viéramos en Nueva Traducción Viviente, que es tal vez la versión donde más fácilmente podamos entender el contexto y entendemos un poco mejor lo que nos dice. Se lo voy a leer, dice: entonces el ángel me mostró a Josué, el sumo sacerdote que estaba de pie ante el ángel del Señor. El acusador, Satanás, estaba allí a la derecha del ángel y presentaba acusaciones contra Josué. Entonces el Señor le dijo a Satanás: yo, el Señor, rechazo tus acusaciones, Satanás. Así que el Señor que eligió a Jerusalén te reprende. Este hombre es como un tizón en llamas y ha sido arrebatado del fuego. La ropa de Josué estaba sucia cuando estuvo de pie ante el ángel. Entonces el ángel dijo a los otros que estaban allí: quiten esa ropa sucia. Luego se volvió a Josué y le dijo: ya ves, he quitado tus pecados y ahora te voy a dar ropa nueva y fina. Entonces podemos ver dos comportamientos, o el corazón de dos aquí, Dios y de Satanás, donde Dios lo que quiere es quitarle esa ropa sucia para que esa ropa sucia ya no le estorbe en su relación con Dios, y Satanás, que más bien viene con la culpa. Y eso es lo primero que vamos a ver en este punto número 2, la culpa. En el primer punto vimos una de las definiciones de la palabra Satanás, que es el adversario, el que se opone. En este punto número 2 descubrimos la segunda connotación, que es el acusador, el que acusa. Y aquí lo vemos claramente en el pasaje de Zacarías. Satanás es el que va a estar acusándonos constantemente para que nosotros nos sintamos sucios, para que nosotros nos sintamos mal y para que nosotros no tengamos la valentía de levantarnos y decir: yo no le creo a Satanás, sino que le creo a Dios. Porque una cosa fundamental en el tema de este mes es que todo lo que Satanás quiere hacernos en nuestra contra y quiere hacer en contra del plan que Dios tiene para nosotros, tiene que ver con lo que creemos. Y tenemos nosotros el poder para definir acá en la mente qué decidimos creer y qué no. Así que si le creemos a Satanás, le estamos dando la puerta abierta para que él haga con nuestra vida lo que a él le dé la gana. Por eso es que nosotros tenemos que poder tener la capacidad de cambiar nuestra mente con la palabra de Dios, porque ahí estamos cerrando la puerta de Satanás. Así que una máscara más que quitamos de Satanás es el que acusa. Y entonces la culpa nos va a alejar de Dios y entonces no nos deja caminar con respecto al plan perfecto de Dios. Y es que lo vemos muy claro en nuestra vida. Cuando nosotros empezamos y nos jalamos alguna torta y decimos: uy, es que esta Dios no me va a perdonar. Uy, mejor yo no voy a la iglesia porque ahí todo el mundo me va a juzgar, ahí todo el mundo me va a regañar, ahí voy a recibir la misma cantaleta de todo el mundo. Y entonces empezamos sistemáticamente, o Satanás empieza sistemáticamente a alejarnos de Dios, empieza a alejarnos del cuerpo de Cristo, empieza a alejarnos de la casa paz, empieza a alejarnos y alejarnos y alejarnos. Y cuando estás solo, cuando estamos solos, estamos totalmente vulnerables. Vulnerables para que Satanás haga con nosotros lo que él quiera. Y entonces, cuando entendemos eso, cuando vemos y quitamos esa máscara, es que ya empezamos a ver la estrategia de Satanás. Y como decía Kenia, no es nada creativo Satanás. Siempre va a ser exactamente lo mismo. Entonces ahí podemos nosotros
tomar herramientas para que no nos pase eso y podemos sacar todo el enemigo de nuestra vida y sacar cualquier situación que pueda afectarnos. Y el segundo punto es la inactividad. Segundo versículo. El segundo versículo, sí, Mateo 14, 22 al 32, es cuando vemos cuando Pedro trata de bajarse de la barca y caminar sobre el agua. Y cuando él tuvo miedo, se quedó parado y se hundió. Y eso es lo que pasa. Cuando nosotros tenemos miedo, otra de lo que nos sucede es la inactividad, donde nosotros no podemos caminar porque tenemos tanto miedo que no hacemos nada. Y entonces nos aleja del plan de Dios, porque eso es lo que quiere Satanás. Satanás no tiene nada que ver con el pecado. Satanás lo que va a hacer es alejarnos de Dios por medio de la mentira. Y entonces cuando nos alejamos por medio de la mentira, nos alejamos del plan, nos alejamos de quiénes somos, nos alejamos de nuestra identidad y entonces somos presa fácil. Entonces la inactividad va a hacer, el miedo va a hacer que nosotros no nos movamos y que no caminemos. Y en el tanto no caminamos, no hacemos nada. Porque la palabra de Dios dice que Él endereza nuestros caminos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Caminar. Y caminamos por fe, sabiendo que Dios va a enderezar nuestros caminos. Pero mucha gente dice, es que mejor pido confirmación, mejor no sé si esto es de Dios, no sé si Dios me va a regañar, no sé si estoy metiendo la pata. No, Dios dice camine. Y cuando usted camine, en el camino voy a enderezar sus pasos, si no es por ahí donde yo quiero. Pero si nosotros caminamos por fe, sabiendo quiénes somos, sabiendo quién es lo que Dios ha prometido para nosotros, vamos a empezar a caminar y a hacer las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. La semana pasada hablábamos un poco de la religiosidad, de la religión versus la relación. Y esta semana tiene también mucho que ver con esto, en realidad todo el mes, porque hay una tendencia religiosa de no moverse si no pide confirmación 1, confirmación 2 y confirmación 50, número 50. Todo está escrito en la palabra del Señor. Nosotros podemos tener una palabra profética de manera personal que haya sido dada por un profeta que está reconocido y aprobado en el ministerio, pero también tenemos la palabra del Señor que nos dice cuál es el plan de Dios para nosotros. Si nosotros tenemos algo que va en contra de esa escritura, nosotros tenemos que cambiar de plan y desviarnos en el camino. Pero si todo lo que nosotros estamos moviéndonos y en lo que estamos haciendo, que se acuerdan que es multiplicar, que es bendecir al mundo, que es reproducir, que es ser mayordomos, si todo lo que estamos haciendo entra dentro de este plan general, nosotros debemos movernos, porque una de las mentiras que el enemigo ha usado es la religión o la religiosidad para hacer que la gente se estanque. Ambas, tanto la culpa como la inactividad, se alimentan del temor. Por eso es que decíamos en el punto número 1, del temor salen estos otros dos enemigos, la culpa y la inactividad, porque la culpa llega a nosotros cuando nosotros sentimos que lo que hicimos fue demasiado y no podemos cambiarlo, o cuando sentimos que fue demasiado pero podemos hacer algo y nos carga más allá de lo que nosotros podemos hacer. Y la inactividad es el temor que nos dice no somos capaces o no se lo merecen o ustedes no pueden hacerlo. Y aquí queríamos agregar otro versículo, Mateo 25, 24 al 25, que dice que es la parábola de los talentos. Y entonces dice, pero llegando también al que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. La inactividad no quiere decir que no hagamos nada. A veces hacemos lo que no tenemos que estar haciendo. Él se fue, hizo un hueco, metió su talento ahí, lo guardó, lo escondió, estaba con la preocupación de que se lo roben, que no se lo roban, que le puso seguridad, y entonces podemos ver que se cargó con un montón de cosas, porque muchas veces la gente dice, es que estoy haciendo tanto, y estoy haciendo tanto, y estoy haciendo tanto, y no me muevo. ¿Por qué? Porque no está haciendo lo que debería estar haciendo, porque está actuando de acuerdo al temor. Y inclusive aquí el Señor le dice a ese siervo, no sea bruto, hubiera agarrado el talento, bueno, no dijo no sea bruto, hubiera agarrado el talento y se lo lleva al banco, en el banco se lo cuidan y me trae los intereses, o sea, por lo menos hubiera multiplicado un poquito más. Porque cuando nosotros nos caminamos a través del temor y creyendo un Dios que no es el Dios verdadero, vamos a empezar a meter la pata.
Y entonces nosotros caminamos, hacemos cosas, pero como no estamos dentro del plan de Dios, no estamos dentro de la presencia de Dios, entonces vamos a estar haciendo cosas que no deberíamos estar haciendo. Y entonces esa inactividad muchas veces se mueve no por lo que nosotros, no porque no hagamos nada, sino porque lo que estamos haciendo no es lo que deberíamos estar haciendo. Y la fuente de esa inactividad nuevamente vuelve a ser el temor, y el temor solapado en religiosidad. Y nos pasa mucho dentro de las iglesias, que la gente se carga por hacer, por servir, y en realidad no está sirviendo donde Dios los mandó. En realidad no están haciendo lo que Dios les mandó a hacer. Están siendo instrumentos de Satanás, porque están desviando su atención, haciendo cosas que otro debería estar haciendo, otro que sí tiene los talentos, las habilidades y las capacidades, otro que sí fue llamado para hacer eso, y ellos mientras tanto están quitándole ese campo y dejando de hacer algo importante que solo ellos podrían hacer. Entonces la religiosidad también nos manda a llenarnos de muchas cosas que al fin y al cabo lo que nos transmiten por detrás es que estemos inactivos en lo que realmente importa, en nuestro llamado y nuestro propósito. Okay, y el punto número 3 es venciendo al enemigo. Y por eso es que nosotros decimos que este mes es de mucha oración y de mucho estar agarrado de Dios y como cuerpo de Cristo estar como uno solo, porque estamos venciendo al enemigo, estamos desenmascarándolo y estamos sacando la verdad. Y entonces en primera de Juan 4, 18, ¿cómo es que nosotros podemos sacar estas malas ideas de nuestra cabeza? ¿Cómo es que nosotros podemos eliminar todas estas situaciones que son mentiras y que podemos meterlas con ideas verdaderas de quién es Dios, de quiénes somos nosotros en Dios y qué es lo que estamos haciendo? El cerebro es un órgano viviente, que él crece, que él decrece, que él se modifica. Y hay un concepto muy interesante que ustedes podrían estar revisando, que es la neuroplasticidad, que lo que dice es que nuestro cerebro puede modificarse. Y entonces nuestro entendimiento y nuestro conocimiento puede modificarse también. ¿Y cómo nosotros podemos modificar eso? Bueno, metiéndole ideas correctas. Y durante un tiempo le metemos esas ideas correctas y nuestro cerebro efectivamente va a modificar y va a sacar esos montes que son esas ideas que son concebidas han crecido de acuerdo a un mal concepto que tenemos, y sacarlos de nuestra cabeza y verdaderamente meterle las ideas correctas. Por eso es que nosotros decimos que es aquí donde se gana la batalla. Es en nuestro cerebro quiénes somos y qué es lo que Dios ha hecho por nosotros. Sí, y partiendo que es Jesús quien ya nos ha dado la victoria. Y una vez que entendemos que Jesús nos dio la victoria, que lo creemos, nos movemos en conquista, porque aquí no estamos para hacer la suela del zapato de nadie. El Señor nos ha creado, somos corona de su creación, dice Salmos. Nos ha creado para conquistar, para administrar y para traer los planos del cielo aquí en la tierra. Somos nosotros, pero el miedo nos paraliza una y otra vez para que no hagamos lo que tenemos que hacer. Y después en Apocalipsis 12:10 podemos ver qué es lo que hizo Jesús por nosotros. Y entonces entender el amor de Dios a veces se vuelve muy abstracto porque no hemos vivido el amor de Dios, no lo hemos visto cara a cara, pero a Jesús sí. Jesús caminó entre nosotros, Jesús estuvo con nosotros. Entonces, la mejor manera de entender el amor de Dios es entender el amor de Jesucristo en nuestra vida y lo que Él ha hecho por nosotros. Y entonces sacamos esas malas ideas cuando entendemos que Cristo murió por nosotros, Cristo se sacrificó por nosotros y Cristo es el que nos da a nosotros esa victoria. Es que, y ahora aquí en este punto Esteban está introduciendo el amor, porque es que hay temor cuando hay ausencia de amor. Nosotros contrarrestamos a este enemigo, el temor, cuando introducimos el amor a nuestra vida. Y el amor sabemos que es Dios. Entonces, en el momento que nosotros empezamos a regirnos por el amor, que en realidad son los pensamientos de Dios para nosotros, el temor es desplazado. Esa es la estrategia, llenarnos de amor, llenarnos de Dios, porque donde hay temor no está Dios, pero donde hay amor está Dios, porque Dios es amor. Y después en Filipenses 4, del 6 al 7, podemos ver que las disciplinas espirituales nos van a ayudar a conocer a Dios
y nos van a ayudar a conocer quiénes somos nosotros en Cristo. Pero mucho ojo, las disciplinas espirituales, el orar, el congregarnos, el leer la palabra de Dios, eso nos va a ayudar a conocer quién es Dios. No nos va a dar la salvación, porque hay una línea muy delgada entre lo que es religiosidad y lo que son las disciplinas espirituales. Yo oro no porque Dios se pone contento cuando yo oro. No, yo oro porque en el momento en que yo oro tengo una relación con Dios, entonces Dios se pone contento por esa relación, no por el acto de orar. Yo voy a la iglesia porque ahí crezco, y no es que Dios se pone contento porque yo voy a la iglesia, no, Dios se pone contento porque yo crezca. Y entonces es cuando nosotros nos acercamos a Dios por medio de las disciplinas espirituales. Y eso es lo que está hablando ahí Filipenses. Cómo nosotros podemos sacar esas malas ideas, cómo nosotros podemos conocer quién es Dios y cómo nosotros podemos, al final de cuentas, vencer al enemigo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Verdad? Y se vence el enemigo no haciendo, sino siendo, conociendo quién es Dios, conociendo quién es el enemigo y conociendo lo que somos nosotros en Dios. Y eso es lo que vamos a estar viendo esta semana. Y esperamos que el Señor esté con ustedes en las reuniones y vamos a estar siguiendo orando. Porque en el momento en que desenmascaramos al enemigo, alguien se enoja. Y eso es lo que vamos a estar haciendo. Sigamos aprovechando esta semana porque es un mes realmente rico en enseñanza, rico en victoria y rico en aprendizaje. Así que estamos muy contentos.